Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Chayo, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí saludándolos nuevamente y pues ya listos para dar un mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Que sirva para nuestros corazones y que también pues hable a nuestra vida de lo que Dios ha hecho todo lo que Jesús ha pasado. Y pues hoy el tema es varón de dolores. Entonces vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de ese varón de dolores que es pues quien ha salvado nuestra vida, quien ha hecho cosas increíbles por nosotros. Y bueno, pues yo pensando un poquito en que a veces me duele aquí, me duele allá, o a veces pensamos, ay, este dolor, bueno, no solamente un dolor físico, sino un dolor del alma, pues es que llega hasta a veces hasta nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esto acerca de lo que Jesús ha padecido y cómo nosotros podemos tomar esto para nuestra vida y ver, ¿verdad? Que este hombre precioso que fue Jesús, que se hizo hombre y vino a la tierra por nosotros, padeció todo esto, pero nosotros podemos también transportarlo, traerlo a nuestra vida, ¿verdad? Y ver todo este sufrimiento no fue en vano, fue increíble y pues de parte de Dios para nuestras vidas. Y pues vamos a hablar acerca de ello porque va a ser también muy importante para ponerlo en nuestro corazón, en nuestra mente y saber que pues tenemos la sanidad, tenemos esa bendición de poder entender el dolor y bueno, pues si lo vemos en Jesús, lo vamos a entender en nosotros también. Y el capítulo 53 del libro del profeta Isaías pues predijo, ¿verdad? O habló acerca de lo que iba a padecer Jesucristo y habló acerca de los sufrimientos del Mesías, ajá, el fin por el cual iba a morir también. Habló acerca de ello, el capítulo 53 de Isaías, y las ventajas que resultaron para la humanidad del sacrificio de Jesús, que también esto es interesante, importante que lo sepamos, ¿verdad? Esas ventajas que tenemos. Ujú, que fueron un resultado de lo que Jesús hizo, su sacrificio, que fue un sacrificio completo y precioso, ¿verdad? Y de ahí resultaron las ventajas para la humanidad por este sacrificio, ¿no? Entonces, para cada uno de nosotros esas ventajas están plasmadas y tenemos que saber esto, ¿no? Entonces, Isaías 53 dice en la nueva traducción viviente, ¿quién ha creído a nuestro mensaje o quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí en Isaías este mensaje y esta idea que nos da de cómo nosotros, eh, pues fuimos parte de todo esto, ¿verdad? También, o sea, hasta que conocimos a Jesucristo nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que a lo mejor habíamos despreciado a Jesús, a lo mejor no habíamos entendido su sacrificio y ahora lo vamos a entender, ¿no? Ahora con esto que dice Isaías 53 empezamos a pensar en nuestra mente, a poner en nuestro corazón, ¿verdad? Todas estas palabras que se hacen una realidad conforme nosotros vamos conociendo a Jesús y nos damos cuenta, ¿verdad? Que a lo mejor no, pues no tomábamos parte porque pensábamos que no era importante, que lo despreciamos, ¿verdad? No lo estimamos, volteamos la mirada, pero ahora que conocemos a Jesús, pues es muy importante conocer esta parte de la escritura, ¿no? Que estamos leyendo en esta mañana, Isaías 53, y dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dice, ¿a quién ha creído nuestro mensaje? Dice, ¿a quién se ha revelado el Señor su brazo poderoso? Dice, ¿quién ha creído? ¿Quién de nosotros cree ese mensaje? Pues proféticamente Isaías anticipa al menos dos cosas aquí. En primer lugar, lo contradictorio de que el Mesías sufriente, cuyo rostro está desfigurado, sea el mismo
sea al mismo tiempo salvación y purificación para las naciones, ¿no? Ujú. O sea, es contradictorio. ¿Cómo que sufrió y le pasó todo esto y cómo nos va a salvar, verdad? Pues Él nos salvó. Ajá. Por eso parece contradictorio, ¿verdad? Sufriendo y al mismo tiempo salvando. Entonces, bueno, pues no es como los personajes que vemos, ¿verdad? En las películas, que todo el tiempo tienen el poder, el poder, el poder y acaban con todo y termina todo en un final así de película, ¿no? Entonces, en segundo lugar, también leemos en Isaías, ¿verdad? Hablando acerca de este tema en el que estamos, en primer lugar, lo contradictorio y en segundo lugar, el rechazo del Mesías, que muchos no creerán a su anuncio, a nuestro anuncio, ¿sí? O sea, ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién ha creído a este mensaje? Y en segundo, y ese rechazo que tenemos, ¿verdad? De que cómo va a pasar esto, cómo va a ser cierto esto, cómo es una realidad esto que me dicen, ¿verdad? Hasta que entendemos lo que habla este capítulo de Isaías. Y en segundo lugar, ese rechazo del Mesías que muchos no creerán a nuestro anuncio. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Estamos sacando de esta parte de la escritura, ¿verdad? Cada parte es importante de lo que va diciendo Isaías 53, y ahí se habla acerca de esta pregunta: ¿quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? En este contexto del sufrimiento y la agonía del Mesías, parece que fuera de lugar hablar del brazo de Jehová, cuya imagen es su fuerza y su poder, ¿no? Pues parece fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, ¿no? Que parecen contradictorias todas las cosas, pensamos, ay, pues cómo, ¿no? Si están hablando de un Mesías sufriente, si están hablando de aquel que pues dejó todo, ¿verdad? Y estaba como pareciera en una situación menor en este contexto de sufrimiento y de agonía, ¿verdad? Y quién iba a decir que parece fuera de lugar el brazo de Jehová. O sea, el brazo de Jehová está como haciendo ahí un contrachoque, ¿no? O sea, cómo estamos hablando de la agonía, el sufrimiento, y hablas del brazo de Jehová, cuya imagen es su fuerza y su poder, ¿no? Sin embargo, veremos a un Mesías débil y sufriendo, pero la fuerza y el poder de Dios se expresarán en medio de este sufriente y aparente débil Mesías, ¿no? Aparentemente débil el Mesías, ¿no? Porque les parece, pero aquí está hablando, ¿no? De esto, esta profecía. Dice, mi siervo, hablando de Jesús, creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz, como una raíz en la tierra seca. Ajá. Pues así era, ¿no? Jesús crecía en gracia y sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y los hombres. Esto lo hemos leído en Lucas 2:52, ¿verdad? Entonces se está hablando de esa raíz, creciendo en gracia y sabiduría, ¿verdad? Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote, como raíz en tierra seca, pero todo el tiempo fue como un renuevo, todo el tiempo fue ese renuevo, ese que estaba ahí, este, cuando vemos las uvas, ¿verdad? Viene, o cuando está la vid en el campo, vemos ahí la rama y hay unos renuevos, hay unos brotecitos que salen, no la hoja, sino un brotecito que sale como si fuera a ser la uvita, ¿verdad? La uva que está ahí, dice, crecía en sabiduría. Todo el tiempo fue como ese renuevo, un tiempo de brote que de aparente debilidad, ¿verdad? O sea, parece que, uy, pues esa cosita que va a ser, ¿verdad? Esa partecita de la planta donde viene el fruto, donde está ese renuevo, se ve muy débil, ¿verdad? E insignificante, pero llega a ser un árbol poderoso, pero llega a ser algo poderoso, ¿no? Entonces, así nosotros vemos a nuestro Mesías, así nosotros vemos a Jesús, así vemos, ¿verdad? Como a pesar de ser ese varón de dolores, llevó todo, ¿verdad? Y tenía ese brazo fuerte, poderoso de Jehová, como dice ahí, poderoso de Dios, ¿verdad? En sí mismo. Entonces, todo el tiempo fue como un renuevo. Un renuevo es débil y vulnerable, a menos que esté en la presencia del Señor,
lo que parece débil es fuerte, ¿verdad? Entonces, pues tú, yo, tú o yo, o quien sea, que esté en la presencia del Señor, aunque parezca que tienes esa debilidad o que tienes que eres pequeñito o que te sientes pequeño en el reino de los cielos, si tienes al Señor, ¿verdad? Serás una persona fuerte, serás fuerte, ¿no? Así como estamos viendo esta historia y estamos viendo esta profecía, un renuevo es débil y vulnerable a menos que esté en la presencia del Señor. Lo que parece débil es fuerte, ¿no? Y pues lo tomamos también para nosotros y así vemos a Jesús, ¿verdad? Aunque parecía algo por brotar, algo como pequeño, él ya estaba siendo fortalecido y fuerte en el Señor. Si la planta está delante de él, ni siquiera importa que la tierra esté seca. Entonces, Dios la sostendrá con su presencia. Si esa plantita está en la presencia de Dios, pues Dios la va a fortalecer, Dios la sostendrá, va a sostenerla, va a hacerla crecer, va a hacerla que se desarrolle. Y más hablando ahora, ¿verdad? En este momento de Jesucristo, pues se nos está hablando acerca de ese renovo, ¿no? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote, como raíz de tierra seca. Si la planta entonces está delante de Dios, pues va a crecer fuerte. Y como raíz de tierra seca, dice ahí la profecía, ¿verdad? Jesús creció en la región de Galilea de Palestina, ocupada por los romanos. Era una tierra muy, muy seca, muy árida, o es, ¿verdad? En los asuntos, pues también, pues espirituales, también en los asuntos políticos y de nivel de vida, todo estaba seco. Ahí era pobre, ¿no? O sea, estaban ahí en esa situación, pero Dios puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca, de la tierra que parece que no va a dar fruto, de la tierra que pues está árida totalmente, donde no ves claro, donde dices aquí, ¿qué hay? Aquí está solo tierra, polvo y no nos da vida, ¿qué puedo hacer aquí? ¿No? Entonces, pero Dios saca cosas maravillosas de la tierra seca. Y bueno, pues hay muchos testimonios, tengo el testimonio de un familiar que se fue a vivir a un lugar árido, pero allá plantó a su familia y crecieron, ¿verdad? Y se desarrollaron como esa familia de Dios que se fueron a llevar la palabra y se ha reproducido al ciento por uno que las personas que están allá, ¿verdad? Estén conociendo de Dios y se ha hecho una obra increíble, ¿no? En ese lugar donde ellos pensaron que no había nada, ¿verdad? Como muchos que se van, ¿no?, de su lugar de vida a otro, a buscar su vida a otro país, a otra ciudad, ¿verdad? Y llegan y ven árido y ven que no hay nada o que a lo mejor va a ser más difícil, lo que sea, pero Dios obra, hace maravillas, hace milagros, hace cosas increíbles ahí en tierra seca, ahí en tierra árida. Dios va a levantar, ¿verdad? Así va a ser ríos, va a abrir lugares, va a abrir peñas, va a abrir bendición y vida para cada uno de los que en él creen, ¿verdad? Y Dios puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca. Nunca dudemos de ese poder de Dios. Cuando pensemos, es inútil predicarle a mi familia o que la iglesia piense que no tiene caso enviar misioneros a un país, por ejemplo, a un país árabe extremista, ¿no? Son cosas imposibles para nosotros, pero Dios hace crecer los renuevos, hace crecer la familia, hace crecer la obra, hace crecer el ministerio, hace crecer las cosas, ¿verdad? Y donde a lo mejor se quejaban o decían aquí no se va a poder, se dan cuenta que es Dios haciéndolo, ¿no? Entonces, Dios hace crecer los renuevos en la tierra más seca, ¿sí? Y esto tanto en lo espiritual, ¿verdad? Como estamos viendo acerca de Isaías 53, como está hablando acerca de Jesucristo, también en nuestra vida podemos ver esto, ¿sí? Es la bendición que tenemos de acercarnos a la palabra y de recibir todas estas bendiciones, ¿verdad? Espirituales que vienen por conocer, por saber más acerca de Dios. La luz nunca parecerá tan brillante como cuando la noche es muy oscura. Sí, cuanto más oscuro se vea, más brillantes se van a ver las cosas. O sea, en donde estamos en la ciudad a veces no vemos las estrellas y salimos al campo y está tan oscuro, ¿verdad? Que no te estorban los edificios ni las luces de la ciudad ni nada. Y ves, ¿verdad? Ves la belleza y la grandeza de Dios, ¿verdad? Ahí donde está esa oscuridad también puedes ver la luz de Dios, ¿no?
La luz nunca aparecerá tan brillante como cuando la noche es muy oscura. Esto lo escribió Spurgeon. No, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, dice la palabra, si seguimos con este capítulo o esta parte del capítulo de Isaías 53, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Entonces, pues así, ¿verdad? Cosas que no nos atraen, que no nos gustan, más bien nos disgustan, y ahí estamos, ¿verdad? A lo mejor besando, viendo que no se ve el fruto, que no hay, pero hay un renuevo ahí, ¿no? Entonces, comparado con lo que Jesús hizo, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Proféticamente, Isaías da una descripción más convincente de que Jesús, de Jesús que la que encontramos en cualquier parte de los relatos de los evangelios. Ujú. Jesús no era un hombre notable, con hermosura ni atractivo, con atractivo físico, ¿verdad? Como a veces lo ponen en las películas, en los pósters y todo esto, ¿verdad? Que así eh, como lo quieren ver. Entonces dice, no, Jesús no era un hombre notable con una hermosura ni atractivo físico, o sea, un buen parecer. Esto no significa que Jesús fuera feo, pero sí significa que no tenía la ventaja de una buena apariencia. A veces cuando tratamos de atraer a las personas a Jesús, a través del atractivo o la hermosura, estamos usando métodos que van en contra de la naturaleza de Jesús. Sí, o sea, estamos haciendo ideas o imágenes que nos ha plantado el mundo en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, así, no, pues no es por ahí. Leamos la escritura y esto dice, ahí dice, ¿verdad? Jesús no era un hombre notable, dice no dice en esta parte de la escritura, déjenme ver, mm, aun cuando tratamos de buscarlo, ¿verdad? De decir algo acerca de Jesús. Entonces, no es como nosotros imaginamos, ¿verdad? Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, dice esta versión, ¿verdad? Y entonces, regresando a esto, Jesús no era ese hombre de notable hermosura ni atractivo físico. Ujú. A veces cuando tratamos de atraer a la persona a Jesús a través de ese atractivo o hermosura, estamos entonces, como ya les decía, pues haciendo cosas en contra de la naturaleza misma de Jesús, ¿no? Entonces tenemos que pensar, tenemos que imaginar como la palabra lo dice. Ujú. Me pregunto si nos detendremos a pensar que en nuestros esfuerzos por hacer que el mensaje del Evangelio sea atractivo, pues estamos dibujando una cortina sobre el rostro de Jesús en su humillación, ¿sí? El único que puede hacerlo atractivo es el Espíritu Santo y lo hace atractivo a través de todas las situaciones o de na- las como experiencias que hemos tenido nosotros con Jesús, ¿verdad? Que Él ha hablado a nuestra vida, Él ha venido a nuestra vida y vemos su hermosura y vemos su santidad y vemos su grandeza y vemos su belleza. Pero cuando nosotros ya hemos entrado en esa relación con Él, ¿verdad? El único que puede hacerlo atractivo es el Espíritu Santo. Ujú. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Sería incorrecto pensar en Jesús como una persona que estaba triste todo el tiempo. Ujú. En Lucas 10:21 nos habla que Jesús mostró gozo, sin embargo, conoció el dolor y el quebranto tan intensamente que pudo ser llamado varón de dolores. Entonces, este es el tema por el que yo quería compartirles, ¿verdad? De que él, dice, sin embargo, conoció el dolor y el quebranto tan intensamente que pudo ser llamado varón de dolores. Y pues muchas veces nuestro dolor es sentir pena por nosotros mismos, angustia por lo que nos está pasando, ¿verdad? Pero Jesús nunca sintió lástima de sí mismo. Su dolor era por los demás, ir por la condición desesperada, ¿verdad? De la caída de la humanidad, de cómo el hombre cae, de cómo el hombre peca, de que todo esto era su dolor mayor, ¿verdad? Y pues ver esto, ver porque pues te duele, ¿no? Cuando tú ves a tus hijos que están por el camino errado o que quieren hacer cosas que no son convenientes, te duele.
y Dios así nos ve a nosotros, o Jesús nos vio a nosotros así, ¿verdad? Con esa necesidad de tener un Salvador, de tener un Mesías, y por eso se convirtió Él en ese varón de dolores. Ujú. Nuestro dolor es sentir pena por nosotros mismos, pero Jesús nunca sintió lástima de sí mismo y su dolor era por los demás, por la condición de los hombres, de la humanidad, por la variedad de sus aflicciones. Era un hombre no solo de dolor, sino de dolores. Los dolores de los sublimes él conoció porque era el rey de Israel. Los dolores de los pobres los conoció porque no tenía dónde recostar la cabeza. Ujú. O sea, padeció como grande, como pequeño, ajá, y todo esto como un grande o pequeño en la sociedad de ese tiempo, ¿verdad? Y no tenía dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Como los pobres. Nosotros dice también esta palabra ahí en Isaías y seguimos leyendo. No le dimos nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Ujú. Dije, no, pero sí me importa ahora, ¿verdad? Pero cuando no conocíamos al Señor, ¿verdad? No era así como que, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Cuando tenemos luego nuestra religión, no nos preocupa lo que estamos viendo, ¿verdad? O no nos preocupa lo que Jesús padeció. Solamente tenemos una religión que nos habla de muchas cosas, menos de estas cosas tan importantes que deben de estar en nuestro corazón y saber lo que padeció Jesucristo es muy bueno para que nosotros recapacitemos, recapitulemos y pensemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Él hizo a través de este dolor, ¿verdad? Que a veces cuando nosotros nos dolemos, queremos que todos sepan que nos duele, o al menos, pues, vamos al doctor y el doctor nos ayuda, pero Jesús, ¿verdad? Hizo esto por nosotros. Él padeció todo tipo de dolor. Ajá, muchas veces nuestro dolor es sentir pena por nosotros mismos, pero Jesús nunca sintió lástima de sí mismo. Su dolor era por los demás y por la condición desesperada y caída de la humanidad. Por la variedad de sus aflicciones era un hombre no solo de dolor, sino de dolores. Y dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó debido a que no había nada exteriormente hermoso o carismático en el Mesías, pues la reacción de la humanidad fue apartarse de él, despreciarlo y tenerlo en baja estima. Esto muestra que los hombres valoran la belleza física, ¿verdad? No se diga en este tiempo, con tantas cosas que vemos en la moda, que presentan la moda, ¿verdad? Se valora la belleza física y el carisma mucho más que a Dios. O sea, esto es que ni qué, ¿verdad? O sea, así es el mundo, valora más todo eso y que cuando no nos damos cuenta podemos rechazar a lo que Dios acepta. Ajá. A veces decimos, esto está muy feo, esto no me gusta porque estoy acostumbrado a ver esto y aquello, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta cuando rechazamos a otros porque los vemos diferentes o porque pensamos que no tienen valor porque no son como el mundo dice que deben ser, ¿verdad? Entonces, pues por ahí nos vamos muchas veces por la belleza física y el carisma mucho más que por lo que Dios dice, ¿no? Por lo que Dios quiere que entendamos. Y en Isaías 53, 4 al 6 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Perdón. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, todavía aún añadido a todo lo que no vimos a Jesús como debíamos de verlo o como debíamos de verlo desde hace mucho. Y sí, dice que fue castigado por sus pecados, ¿no? O sea, no, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, perdón, y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Ujú. Así fue, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, ¿sí? Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Ujú. No es que él lo haya merecido, no es que él haya pecado, sino fue que vino a dar su vida en rescate por muchos, en rescate por nosotros. Entonces,
Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Jesús tomó nuestro dolor sobre sí mismo, hizo suyas nuestras enfermedades, ¿verdad? Por eso podemos ser sanos, gloria a Dios. Podemos clamar por esa sanidad en nuestro cuerpo, podemos decir, Señor, gracias por mi salud, gracias por lo que estás haciendo en mi vida, la obra preciosa que estás haciendo, recuperándome, haciendo que yo esté más bien cada día. Gracias, Señor, porque veo tu obra maravillosa sobre mi vida. Y Jesús tomó nuestro dolor por sí mismo, hizo suyas nuestras enfermedades y nuestros dolores como si fueran suyos. Él los cargó y los llevó en su espalda para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Además, dice la palabra de Dios, pero él fue traspasado por nuestras perdón, por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Mesías fue azotado, herido por Dios y abatido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El Mesías sufrió en nuestro lugar. El profeta anuncia que la provisión para la curación se encuentra en el sufrimiento de Jesús, por lo que porque por su llaga fuimos nosotros curados. Ujú. Todo esto lo creemos, todo esto nos hace avanzar en ese reino precioso de sanidad, de paz, de gozo, de agradecimiento y de bien, ¿no? Nosotros somos curados por el sufrimiento de Jesús, de nuestras heridas, tanto físicas como espirituales. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los propios, los nuestros, y fue necesaria la obra expiatoria del Mesías. Todos nos descarriamos y muchas veces ni siquiera lo reconocemos. Condenamos el camino del pecado del prójimo, ¿verdad? Y justificamos pues nuestro camino de pecado, ¿no? Entonces tenemos que ver si todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Aquí vemos la asociación entre el Padre y el Hijo en la obra de la cruz. El Padre juzgó nuestros pecados cuando fueron impuestos a su Hijo, o sea, pasaron a su Hijo. Los pecados de nosotros, de Dios Padre, se los puso a su Hijo Jesucristo. El sufrimiento y la muerte del siervo del Señor. Y bueno, vamos a seguir aquí con Isaías 53:7-9. Si puedes leerlo en casa y puedes meditar en él, ¿verdad? Fue oprimido y tratado con crueldad, porque no creo que me dé el tiempo. Sin embargo, solo dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión del pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos, su sepultura más con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pues esto es lo que podemos ver y hay mucho más acerca de este varón de dolores, Jesucristo, que nos ha librado de todo dolor, de todo pecado y ha hecho todo por salvarnos. Y pues debemos estar agradecidos y estudiando, ¿verdad? Esta parte, capítulo de Isaías, nos vamos a dar cuenta de quién es nuestro Mesías, de quién es Jesús, de quién es el que obra maravillas, milagros, sanidades y todo bien sobre nuestra vida. Pues muchas gracias, gracias por su atención en esta mañana y pues estamos aquí para la próxima, viéndonos por Busco en Ti, en comunicados con Él y pues que tengan un día precioso y Dios hable a sus corazones y esté en sus mentes todo este día. Bendiciones.